Diputado Román Rodríguez, del Grupo Nueva Canarias, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al salario del personal laboral indefinido y temporal, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señor Rodríguez. Señor consejero, el objeto es ver qué valoración hace el Gobierno de la declaración como inconstitucional de un precepto de la ley que redujo el salario y la jornada laboral a una parte de los trabajadores públicos. Luego haré observaciones sobre la posición de cada cual en ese momento, pero quiero saber qué valoración hace el Gobierno de este varapalo jurídico. Gracias, señor Rodríguez. Señor consejero. Gracias, presidente. Señor Rodríguez, pues como con cualquier otra sentencia judicial, la opinión del Gobierno es el máximo respeto a los pronunciamientos judiciales. Gracias, señor consejero. Señor Rodríguez. Resultado, por otra parte, previsible. Lo advirtió la oposición política, de luego en nuestro nombre, como Nueva Canarias, de forma reiterada. Lo hicieron los trabajadores afectados, lo hicieron los sindicatos que le representan, lo hizo el diputado del Común, por otra parte, persona vinculada al derecho laboral, y lo advirtió al Gobierno. Lo decía una comunicación de la Unión Europea, que esta discriminación era contraria al derecho comunitario, y así todo, ustedes hicieron una normativa que contravenía un principio básico del derecho, que es la igualdad. De manera que era previsible, y aquí lo dijimos, y no hay que ser un jurista avesado para concluirlo. Y además utilizaron un método impropio, porque no lo plantearon en el proyecto de ley, sino a través de enmiendas, con lo que surtó la posibilidad a la oposición de discutir el tema, y se saltaron ustedes los controles jurídicos que las leyes hacen el propio Gobierno y que tienen el sentido del rigor. De manera, señor consejero, sé que esto se hace a toro pasado. También hay otra sentencia, por cierto, en relación a otra ley de presupuesto, la rebaja unilateral del 5% del salario a los trabajadores de las empresas públicas. Otra declaración de inconstitucionalidad en dos leyes, una del año 12 y otra del año 13. El objeto de mi pregunta no es tanto reprochar el pasado, que uno tiene que aprender de él, sino que escuchen ustedes a los demás, escuchen ustedes a la oposición. Porque es que, desgraciadamente, muchas de estas cuestiones que están ocurriendo las advertíamos. Y las advertíamos porque no había que ser, insisto, ningún experto jurídico para saber que no se puede discriminar a una parte de los trabajadores por su contrato, por la duración de su contrato. Lo dice la normativa europea, lo dice el derecho español en materia laboral, y lo decía el sentido común y el sentido de la justicia y la proporcionalidad. Fue una medida discriminatoria, injusta, contraria a la Constitución, contraria al derecho comunitario, y ustedes se empeñaron, y yo lo único que pido es que aprendan del pasado y no se empeñen en sacar adelante decisiones que luego ocurre con el 5% o con el 20%, y es que el tribunal... Gracias, señor Rodríguez. Señor consejero. Gracias, presidente. Señor Rodríguez, yo creo que pasan los años y en algunas ocasiones perdemos la perspectiva de la situación que atravesaba esta comunidad autónoma en el año 2012 y las razones por las que nos vimos abocados a adoptar esa decisión. Hay que recordar que en el 2012 se aprobaron unos presupuestos generales del Estado, que supuso un ajuste de las cuentas canarias en más de 800 millones de euros, y nos veíamos en una situación de volver a ajustar las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2013 en 450 millones de euros adicionales. El objetivo principal del Gobierno de Canarias con esa medida era, por un lado, contener el gasto público y, por otro, mantener el empleo. Evidentemente ese era un objetivo prioritario en la anterior legislatura y evitar los despidos masivos, que hubiera sido el mecanismo más sencillo aplicado por otras comunidades autónomas. Cuando habla de la directiva europea, el Gobierno de Canarias no desconocía la directiva europea. Usted sabe perfectamente que la cláusula cuarta de esa directiva establece el principio de no discriminación, salvo que hayan razones objetivas que permitan un trato diferenciado. Esas razones objetivas son las que trató de justificar el Gobierno, con esa consolidación y ese ajuste del gasto público y con el mantenimiento del empleo. Es obvio que por parte del Gobierno de Canarias pues no sabrán
no se habrán podido establecer los argumentos precisos para que el Constitucional, ante la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJ, pues haya resuelto los términos que ha resuelto. Pero yo creo que cuando pasan 4 años se pierde la perspectiva de la situación que atravesaba esta comunidad autónoma cuando se vio abocada a adoptar esa decisión, que aquí le digo, y ya el Gobierno reconoció, una decisión que no le gustaba, pero que era absolutamente necesaria en ese momento para evitar los despidos masivos en el ámbito de la administración pública canaria. Gracias, señor.